Aquí comienza El Color de las Mujeres, un programa con actitud. Bueno, ya estamos al aire, empezando hoy en vivo desde Cuernavaca, Morelos, en El Color de las Mujeres. Y en esta nueva emisión de lunes por la noche, bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Yo creo que todos nos podemos poner a las pilas para también poder opinar a través de las redes sociales, o si quieren llamar por teléfono, por supuesto lo pueden hacer al 357-1588 y bueno, tomaremos su respuesta. Hoy nos acompaña en el estudio, bueno, pues está la experta en orientación en desarrollo humano y sexual, es Danae de Negri, y bueno, está con nosotros también la psicóloga Adriana Lagner, y nos va a hablar también de un tema interesante más tarde, sobre esta formación que está de alguna manera impactando tanto positiva como negativamente en los jóvenes, de acuerdo a cómo se está dando esta relación padres e hijos y cómo nos está afectando esa lejanía y esa soledad en los jóvenes. Un tema yo creo que crucial e importante para la sociedad, sobre todo para definir cuáles son los puntos que podemos nosotros sugerir en este sentido para poder colaborar como sociedad y mejorar, en este caso, la formación de los jóvenes desde su inicio de la edad básica, ¿no? Bienvenidas a las dos, ¿cómo están? Muchas gracias amiga por invitarme. Al contrario, Adriana. Muchas gracias, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, pues esta vez vamos a empezar con el tema crucial que ya nos traía desde la semana pasada, sí, que tuvimos el programa el viernes. Danae, que bueno, se hizo una tertulia un poco ardiente sobre el tema de la infidelidad y la lealtad en el caso de las relaciones. Sí. Y además, pues yo creo que fue controversial porque habíamos varios puntos de vista sobre la mesa. Así es. Varias mujeres, pero finalmente cada quien con su bagaje cultural, ¿no? Y sus usos y costumbres particulares. Así es. Pues bueno, el tema de hoy creo que es un tema sumamente interesante, que es el qué tanto afecta las relaciones de amistad si tienes una relación sexual, ¿no? Algo así. Pues bueno, nosotros publicamos en las redes sociales en días anteriores sobre artículos que vemos normalmente publicados que de pronto viralmente se ven interesantes para la gran población, sí, que está siempre en tráfico. Y bueno, me llama mucho la atención cómo la palabra sexo, y ya hablando de la sensualidad en las parejas, en todo lo que tenga que ver, Danae, sea relación de amigos, sea relación de infidelidad, sea cualquier tipo de relación, es sumamente atractiva para el tránsito en las redes sociales. Y por supuesto eso habla de que la gente necesita saber la realidad, porque todos opinamos de acuerdo a lo que queremos ver o a lo que seguramente tenemos también como frustración o más bien como curiosidad, ¿no? Porque nadie dice la verdad de las cosas. Lo que soñamos o fantaseamos, o lo que fantaseamos. Entonces, en este caso, el artículo hablaba claramente de que las parejas de amigos se fortalecen cuando tienen relaciones sexuales. Uh-huh. ¿Esto es cierto o no lo es? Fíjate, en primera, creo que no podríamos decir con certeza si es un sí o si es un no, porque hay que considerar que cada persona digiere de diferente manera el mundo, ¿no? y las vinculaciones que tiene con las otras personas. Yo me atreví a hacer ayer una especie de muestra, justamente para abundar en esta temática el día de hoy, y le pregunté a 50 personas, de las cuales eran casi la mitad hombres y casi la mitad mujeres. Sin embargo, eran 3 o 4 mujeres más. Y la hice a través de las redes sociales, justamente para poder entrar en ese lenguaje, okay, de las mismas. Y las que opinan de manera más profunda son ellas, como que se aventuran más. Entonces, empiezan a contestar ellas y empiezan a decir que, bueno, que una mujer siempre espera un algo más de un encuentro con un amigo, y que a lo mejor puede ser en la copa, por ejemplo, que se dé en el plano donde le confías al otro o a la otra tus problemas, y después de ello, a media copa y demás, o de fiesta, deciden tener un encuentro sexual. La mayoría dice que cuando sucede, no necesariamente es pensado o planeado. Otro tanto dice que no es el ideal, hablando de las mujeres. Ahorita te comento, okay, lo que dicen los hombres. Hablando de las mujeres, dice que no es el ideal, porque finalmente muchas se sienten después involucradas
y sienten tienen una sensación de sumo abandono porque la otra persona ya no las trata con ese apapacho que ellas quisieran, aunque en el argot del tema de la amistad pues nunca las hayan tratado así. Sí, pero en el momento que hay un encuentro sexual, un encuentro íntimo, ellas de pronto se transforman. Entonces me decían unas, es que ya no puedo ver igual a la amiga, claro, ya no lo puedo ver igual. Y de pronto empiezan los hombres a soltarse y las primeras frases son muy chistosas porque un cuate dice, sexo es sexo. Por cierto, gracias al Güero Montes, todo un personaje, porque dice, sexo es sexo. Okay. Si tienes sexo con una amistad, con una amiga, es simplemente sentir placer, sentir muy rico, fue como muy enfático en eso, sentir muy rico y entender que no va a haber otra cosa. Y que si se vuelve a dar, vuelven a disfrutar, pero no va a haber otra cosa. Y entonces él manifestaba que la pareja, digamos formal, la novia, es aquella en la cual le depositan el afecto, el compromiso y demás, y es la que genera también el conflicto. Eso me pareció muy interesante, no sé cómo lo veas tú, Adriana, pero me pareció también muy interesante porque decían, con la amistad eres tú. Tú puedes decirle a la amiga lo que sea. Por eso la amiga de pronto le confiesa al amigo que fue infiel con su pareja. O sea, es libre, cosas, ¿no? Es como se dice vulgarmente, amigos con o sin derechos, ¿no? Exacto, puede ser tú. Cuando se platican entre esos dos, tú eres como eres. Y con la pareja hay que fingir de pronto, hay que ponerse algo. O sea, en la otra hay autenticidad y en la otra parte hay... Qué curioso, ¿no? Porque no quisieses que el otro se enterara o la otra se enterara que tú deseas a otro o a otra, que te interesa miedo a la pérdida, otro. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces hay la aventura que se da con una amistad. Los hombres que ayer comentaron, me decían que para ellos es un simple... ¿cómo lo puedo decir? Un simple acostón. Sí, una cuestión, porque y lo estoy diciendo textual, ¿no? Porque esa era la frase que utilizaban varios, es un simple acostón. Okay. Y eso no implica que yo vaya a intimar contigo de otra manera. No me presiones ni me exijas fidelidad cuando la relación empieza así, porque ya me conoces como amigo y sabes qué pienso. Sabes que no soy ese santo que posiblemente mi esposa, mi novia piensen que sea. Sí, me conoces más como amigo, como destrampado. Y esto es muy cierto porque ustedes recordarán cuando uno está en grupos de hombres y mujeres, de pronto de fiestas que yo tengo así como grupitos donde asisto constantemente, ahí todo se deschonga, ¿no? Aunque no haya ningún ingrediente sexual, me refiero que dicen cosas que a lo mejor en otro escenario no dirían, ¿no? Así es. Y revelan otras cosas, ¿no? Y cuando está ese grupito es de puros amigos y amigas, no hay conflicto. Sucede el conflicto cuando ingresa uno o una que resulta que empezó a andar con algún miembro de ese grupito. Entonces genera un conflicto bárbaro porque todo el mundo es chino, ahora no voy a poder decirte a ti cuate que traes al novio o a ti amiga que traes a la novia. Sí, porque empiezan las faltas de respeto, de alguna manera. manera. Ya no te puedo decir porque entonces revelamos lo que hablamos nosotros tras bambalinas, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que, según mi sondeo, para no hablar nada más como una apreciación personal, sino como una visión real de lo que piensan ellas y ellos, es que para ellas se puede dar la posibilidad de acostarse con algún amigo, pero siempre hay un riesgo en la jugada de intimar de más con esa persona, es decir, de entregar los sentimientos o las emociones o las expectativas hacia ese ser humano. Okay. En el término varón, es lo contrario. Okay. Ellos enfatizan que una vez que se suscita el tema sexual, ellos lo que hacen es alejarse, es retirarse. Sí, claro, para no caer en un compromiso. E inclusive dejan de ser, porque fue común, inclusive dejan de ser amorosos con las amigas. Claro. Para no generar una falsa expectativa y se retiran. Así. Entonces, me pareció una muestra muy interesante que abunda mucho. Y en particular, ¿qué considero que puede suceder en una relación de amistad cuando hay el ingrediente sexual en términos generales en nuestra cultura nacional? Siempre es un riesgo. La respuesta femenina llega más allá del sexo. La respuesta es otra, es más amplia, busca más, tiene una necesidad imperiosa de pronto una protección, de un abrazo, de un algo en ese ser humano.
Y la parte física como tal, están ya implica, ¿no? las preguntas de algunas personas, ahorita las vamos a revisar. Y en el juego de la amistad, en ese juego de riesgo en la amistad, pues invariablemente alguno puede perder, tanto ella como él. Entonces, claramente es más que una manera de fortalecer la relación amistosa, es un riesgo de doble cara, ¿no? Porque o tienes que tener un entendido muy abierto o de plano te arriesgas a esto. Sí, quisiera comentar esto. Cuando a lo mejor la frase esta de se logra algo más en la relación de amistad cuando tú intimas, sí, una complicidad. Sí, por supuesto. A lo mejor sí. Este concepto distinto de la generalidad del grupito de amigos, si yo tengo sexo con Pedrito, hay algo más que una amistad y algo que nos involucra a dos, que implica un secreto, por decirlo así, ¿no? Cuando no es abierto, por supuesto. Porque en términos generales también, cuando hay relaciones sexuales con amigos, no lo platicas. Él lo puede platicar en el grupito, pero puede haber acuerdo con ella de que no. Y viceversa, claro, por ¿no? supuesto. Entonces, a lo que voy, ¿hay un riesgo? Sí hay un riesgo. El riesgo es la emoción entregada. En ese acostón hay un riesgo siempre, porque el ser humano es tripartita por naturaleza, lo decíamos la vez pasada, no solamente sexo, tiene algo más por lo cual se mueve. Y entonces, sin embargo, nuevas generaciones, como decíamos la vez pasada, pueden digerir un poquito más. Estas generaciones de hoy, los chavos, tienen los de mayor 20 años, libertad los de 18, los de 15, desapego, ¿no? Nos dan cátedra a nosotros de desapego, los que somos más grandes, ¿no? Y dicen, no hay bronca. En términos generales, porque de manera personal cada quien sabe cómo asume. Y ellos, varones, manifiestan, de acuerdo a la muestra, que efectivamente para ellos sí es una pérdida, que deseaban a la amiga, porque a la amiga no la ven nada más de pronto como amiga, la ven como otra cosa, como un sujeto de deseo, una sujeto de deseo, pero que ya no vuelve a ser lo mismo. Sí, yo siempre he pensado ahora sí que es un criterio personal, que ese riesgo es precisamente perder la amistad, porque una amistad pues se hace pues de conocerse, de ser pues de alguna manera cómplices, no tanto en la cuestión sexual, pero sí en las vidas de cada uno. El hombre tiende mucho a tener amigas para platicar sus problemas maritales, para platicar pues a lo mejor sus frustraciones o situaciones que no puede platicar con la mujer, porque esto le puede ocasionar problemas más allá y puede estar forzando una situación pues hostil dentro del hogar. Y muchas veces las amigas también son como cuates, como pues, mi cuate, puedo hablar hasta con groserías, o puedo, totalmente, no sé, tener esa libertad de expresión en el que podemos empatar en un nivel, o en un léxico en el que se pueden entender claramente ambos, inclusive ella también tomar al amigo como el típico consejero de qué hacer en el caso de las relaciones cuando se ponen difíciles con el esposo, con el novio, qué sé yo, con la idea de poder ver perfiles o más bien el espejo de la otra persona a través del amigo, ¿no? Conocer un criterio real, no poder nada más asumir algo y pensar que lo que uno siente es tan real. Yo creo que muchas de las amistades entre mujeres y hombres se dan en ese sentido, ¿no? El poder decirte, a ver, tú como mujer, ¿qué harías? O ¿qué opinarías si yo hiciera esto, ¿no? En el caso del hombre, y en el caso de la mujer, bueno, pues también, ¿no? ¿Qué harías tú como hombre si yo hiciera tal cosa u otra? Entonces creo que esa parte de amigos es muy padre hasta ahí, en mi rollo particular. Ya más allá, creo que ya tiene otra tendencia de plano romper ya una relación de amistad que puede ser para toda la vida y se puede quedar en un acostón. Porque siempre uno u otra espera más. Así es. Hay algo que me llamó mucho la atención, era esta parte de, bueno, y si supongamos que tú lo hicieras, porque obviamente en esta muestra evidentemente hay muchos, o había muchos o varios que lo han hecho, y varias, ¿no? Entonces, así es. Me comentaban, si lo vas a hacer, tomar conciencia que es para satisfacer básicamente un deseo sexual. Ellos decían que se puede ser muy placentero siempre y cuando no pierdas de vista que no va a haber algo más, si no me interesa más que la amistad. Y en el caso de ellas era, lo vas a hacer, fíjate, porque fue general la respuesta, lo vas a hacer
corriendo el riesgo de que te enamores. Fíjate, pero además mujeres muy liberales, mujeres conservadoras, de todo. O sea, sí, lo vas a hacer, pero te vas a arriesgar. O que te desencantes también, porque igual yo creo que siempre el primer impacto que tienes de una persona en la vida es así como que el que en realidad olvidamos y de ahí nunca nos basamos, pero cuando logramos asimilarlo conscientemente podemos saber hasta qué punto es una persona que nos conviene y hasta qué punto no, por decirlo así, empezando por una relación. Pero en el caso de una relación cuando ya puedes tener una intimidad así como muy dada con el amigo, creo que puede darse la desilusión porque también idealizas mucho a las personas. Los amigos suelen ser también como ese cuata, ¿no? Uh-huh. O también como el hermano que está ahí a tu lado porque es tu brother, o sea, es tu amigo. Sí. A veces cuesta mucho trabajo que el hombre lo perciba desde ese punto cuando no hay nada más allá de una hermandad o una amistad neta. Pero las mujeres sí tenemos de pronto ese sentido de decir, ay, pues es mi brother, no lo puedes más allá, ¿eh? Sí. Pero cuando se logra a lo mejor algo, o se rompe, o alguien trata de hacer el acercamiento, creo que puede de pronto negativamente haber una desilusión, porque las mujeres sobre todo tendemos mucho a marcar y a ilusionarnos con las personas y ponerles un papel específico que cuando rompes ese esquema, idealizar, creo que esa es la palabra correcta, idealizar. Entonces cuando ya rompes esa idea, pues creo que ahí también puede haber esa desilusión y pues por supuesto también se acaba la amistad, ¿no? Y hay un panorama amplio. Siempre me gusta comentar que no podemos, cuando digo en general, por ahí hay muchos discursos que dicen que es una frase equivocada y sin embargo creo que no, porque una cultura, la reacción de una cultura se determina como la norma se establece a través de las mayorías. Claro. Sin embargo pensamos que eso es lo correcto. Y porque olvidamos las minorías, por eso tanta bronca que tenemos ahora en el contexto político es el reconocimiento a estas minorías que es fundamental para los derechos humanos, ¿no? Entonces ahora estamos en esta revolución de reconocer los derechos de todas y todos y eso implica a aquellos que piensan diferente, porque estas minorías son de pronto, es decir, estas minorías en el sentido de que no hacen lo que hacen la mayor parte de la gente. Así es. Son de pronto las que nos hacen romper con los esquemas y los paradigmas y los prejuicios y decir cómo es posible que esto se lleve a cabo, ¿no? Pero es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que esto tiene que ver mucho con la cuestión cultural de educación y formación en casa y que tiene que ver también quizá con edades. Quizá, enfatizo mucho el quizá, no estoy afirmando categóricamente esta parte. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo una situación distinta, lo decía la vez pasada en el programa, gente de 30 años no piensa, decía mucho mi madre, y de verdad lo confirmo ahora que estoy marruquís, decía mi mamá, no es lo mismo a los 20 que a los 40. Totalmente de acuerdo, ¿no? Esta euforia, ¿no? Esta euforia que tiene el joven y el adolescente, que quizá la tuvimos nosotros en aquellos ayeres, pues es distinta a la de un adulto. El adulto de pronto se cuestiona si es bueno arriesgarse o no. Y de pronto dice, muy adolescente y muy juvenil, dice, pues me arriesgo. Y luego se está dando fregadazo porque entendió que esa intuición y esa sabiduría que nada más lo dan los años, algo le estaba diciendo, como diciéndole, espérate, reflexiónalo, que vas a perder y que vas a ganar. Yo creo que lo principal es que cualquier ser humano sea juicioso, que viva lo que tenga que vivir, que lo que desee vivir, porque yo no puedo decir a alguien, no lo hagas, y a lo mejor esos dos seres humanos viven algo exquisito en el ámbito de la sexualidad. A lo mejor también se pueden crear relaciones nuevas a partir, yo conozco muchos que fueron íntimos amigos que acaban casándose, ¿no? Sí, yo también. 2 o 3 por ahí, sí los conozco. Pero, no, como dices tú anteriormente, no es la regla general, es la minoría. Sí, ¿no? Sí. Lo que nos tendría que hacer reflexionar o analizar es esta minoría que mueve de pronto esa a las minoría, masas. Exacto, porque la minoría no es la regla. Porque no es la regla. Entonces, como no es la regla, no la podemos hacer a un lado. La Constitución mexicana habla de la inclusión de todos, las normas de conducta. Bueno, los niveles estadísticos, ¿no? De qué puede ser y a lo mejor los casos pues tienen que ver con algunos otros impactos. Y fíjate qué interesante roles, ¿no? Lo que dijiste, Ale. Porque efectivamente parece que nos vamos más con esta estadística que dice el 90% de las mujeres tal cosa, el 80%, y eso no es un todo. Yo siempre me pregunto,
Digo, la estadística la respeto enormemente porque sí No, creo que es un por fundamento, supuesto. pero fíjate, yo luego de pronto digo, a mí no me incluyeron en esa estadística. Pero ¿sabes Sí, qué? Te voy a decir un punto que va a brincar a lo mejor un poquito, pero la parte mercadológica que hoy vende a las redes sociales atraer población y tráfico, tiene mucho que ver también con ese tipo de encuestas y sobre todo con ese tipo ya de información que se va directo ya a la mayoría, siempre, ¿no? Entonces, a una mayoría específica, porque a lo mejor es de una especie en general y no estás valorando a lo mejor diferentes posturas, edades, como dices tú, o sea, otro tipo de segmentación. Totalmente. Entonces, aquí también valdría la pena que aclaráramos eso, porque sí tiene mucho que ver, llama la atención cómo pensamos, pero también llama la atención cuál es la respuesta en realidad, porque todos tenemos la curiosidad de ver qué opina el hombre y qué opina la mujer. Es la oportunidad de interactuar en una red social y de ver la postura que tuviste, hacer un pequeño análisis y esa, pues como postura de cada uno en las redes sociales, pero en realidad, ¿qué pasa cuando realmente sucede? Porque lo que podemos ver ahí son diagnósticos de impacto, o sea, ¿qué me dijo ahorita la nota? Y ahorita cómo me engancho a ella, porque qué me gustaría decir, pero la realidad suele ser muy distinta. Y las características de mi muestra, te voy a decir cuáles son. Que escogí grupos de amigos. Ok. Eso para mí era simbólico, no lanzar la pregunta al aire con los 1,000 y tantos amigos que puede tener, bueno, tú tienes un chorro, pero 1,000 y tantos amigos de redes sociales. Sí, ¿no? claro, Adriana. Sí. Yo creo que hay algo bien importante que ya se mencionó y tiene que ver mucho con las edades. Así es. Definitivamente, las edades sí marcan una manera de visualizar precisamente esa nueva experiencia en el adolescente, por ejemplo, porque es el enfrentarse a algo novedoso, a algo que va a experimentar, que lo va a sensibilizar y desde luego no quiere correr el riesgo de tener un algo más comprometedor. Y ya en la etapa del joven adulto, por así decirlo, la perspectiva... O sea, los chavos rucos así como nosotros. Cambia totalmente el asunto, ¿no? Ya visualizas que es, ahora sí que suena un poquito a mercadotecnia, ¿no? Pero es real. ¿Qué vas a ganar, no? Así es. ¿Qué vas a ganar y qué puedes perder también? Así y entonces, sí, tiene que ver las edades, tiene que ver el contexto, desde luego, y definitivamente esta percepción de hombre, cómo lo visualiza, y esta percepción de mujer también, porque podemos mencionar sexo, pero si pudiéramos meternos en la mente de cada uno, hombre y mujer, vemos cómo se está fantaseando este tipo de momento y cómo se está generando. Es cierto, eso es cierto. Ese apetito, y vamos a ir ahorita a reserva de esto que Adriana nos dé un poquito más de información, porque ella tiene esta facilidad de contacto con jóvenes y adolescentes y preadolescentes que están en facetas sumamente vulnerables, sobre todo en la cuestión sexual, porque estamos hablando de chavitos de 12, 13 años, donde ya están ideando. Ahorita las redes sociales nos tienen al día con todo lo que puedes ver de pornografía y más allá. Y las niñas también, es otro detalle. Nosotros en nuestra época nos costaba más trabajo, o por supuesto a lo mejor nos podíamos encontrar con revistas que no decían más allá, pero también había películas pornográficas, por supuesto, y había de todo, ¿no? Pero no con la facilidad que hoy tienes de ver hasta lo que no. Entonces eso también, ¿cómo afecta mentalmente? O sea, ¿qué trastorno? También, yo hablo en la cuestión más clínica, negativamente, muy bien. Te puede transformar y trastornar tu formación, y con una salud más que nada emocional, porque yo creo que también ya cuando la mercadotecnia ataca tanto para acaparar y pescar en red a tanta población para cualquier otro tipo de destino, porque normalmente estas notas, y vale la pena comentarlo, son anzuelos muy interesantes para llevarte a un proyecto comercial o a un producto o a otro tipo de cosas, o generar un tránsito importante. Una forma de conducta. Es una forma de conducta, pero te está llevando a ser un consumidor a través de algo. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo la mercadotecnia hoy en día está trabajando, y nos estamos yendo un poquito de tema, pero sí quiero puntualizar,
para que la gente Pero no se está espante. vinculado. El tema de la mercadotecnia hoy nos tiene impactado siempre con la palabra sexo, sensual, mujer, sobre todo la palabra mujer habla muchísimo de sexo Éxito. y no nos damos cuenta. Éxito, ¿no? Sí, claro. Y bueno, tantos términos que nos tienen atrapados y de pronto nos enganchamos, porque hay que ver que hoy, bueno, digo, de los últimos años a la fecha que las redes son más asistidas, nuestra mayor relación la tenemos ahí, es decir, estamos más... estamos aprendiendo de los demás a través de ellos, estamos comunicándonos con ellos, pero también estamos siendo atrapados. Sí, totalmente. ¿Cuál es la manera de atrapar a la gente? Ahora, hablando de los chavos, que es algo que vamos a tocar ahorita con Adriana, ¿qué tan importante es tener también esa visión desde los padres y de cómo se relacionan con sus amigas, con sus amigos? Y ahora, bueno, con la diversidad sexual también es otro punto, ¿no? Son amigos, pero quién sabe hasta qué punto también ya intimiden. Y en este caso, pues es un rollo peligroso. Y además, así, rapidísimo, creo que lo que estás diciendo es como muy significativo, porque efectivamente estos conceptos atractivos parece ser que siguen vendiendo. Digo, atractivos porque es la parte de la prohibición. Sigue siendo el sexo, el concepto vestido con la cuestión del tabú, y sigue vendiendo, ¿no? Porque es lo otro, lo que está tras bambalinas, lo que no puedo ver abiertamente, aunque tenga las redes. Bueno, verlo, ¿no? el morbo es algo que siempre... Le comentaba hace no mucho precisamente a Sandrita, la periquita. Le mandamos un saludo a Sandrita Camarena, saludos, nena. Le comentaba, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención porque me he dedicado, Adriana, en estos últimos años a estudiar el tema de sexualidad, porque ahora me especializo en prevención de abuso sexual infantil. Y comentábamos mucho cómo el concepto en sí siempre vende, aunque sea la misma ridiculez de siempre. Cuando digo la misma ridiculez me refiero a los contenidos. Entonces hablaba, por ejemplo, de estas revistas que se venden en cadenas comerciales, que dicen, a ver si recuerdan, porque seguramente algunos y algunas lo vieron, es especial de sexo, ¿no? Y entonces resulta que esa revistilla está vestida con un plástico grueso y no puedes ojearla. Todas las revistas de chismes y demás, agarras y justamente por eso para comentar que estoy de acuerdo con lo que dices, es precisamente ese ejemplo. Las demás revistas están accesibles para que chismees, veas los horóscopos, etcétera, etcétera, pero aquello que dice sexo parece ser la palabra crucial, clave, como para que un ser humano aprenda no sé qué cosas, ¿no? Cómo ser una león en la cama, ¿no? Porque hay muchas revistas de mujeres que te enseñan cómo para que el hombre no te deje, ¿no? Como si todo fuera los tips, ¿no? Estos tips que te dan, que invariablemente son, de pronto excluyentes, no incluyentes, porque cada persona vive circunstancias distintas, ¿no? O sea, no podemos, no podemos generalizar, por supuesto. Entonces, bueno, a lo que yo voy es que eso es lo más vendido. Sí. Y sigue siendo lo más vendido y será lo más vendido. Es esta curiosidad donde tiene que ver el juego del cuerpo, estos deseos físicos que están ahí en el ser humano, que son parte de la vida, de la naturaleza, es decir, que son naturales, y con su vinculación con la cultura. Como la cultura nos dice si es correcto, no es correcto, y entonces viene este juego que ahorita seguramente tú nos vas a aclarar, este juego psicológico, este riesgo psicológico que decía ella. Y nada más para finalizar, me parece estupendo que hoy estemos aquí ambas, porque la muestra que yo realizo, que lo debí haber dicho desde un principio, es de 30 años hacia adelante. Se llama Rookies. La información que tú digas ahorita es Chavo Rookies. La información que ves es padrísima, va a ser padrísima porque estás hablando de la población más joven, ¿no? Los adolescentes, ¿no? ¿Qué les parece si vamos una pequeña pauta y vamos a regresar para que sigamos platicando con Adriana Lagner? Ella es psicóloga y ha estado muchos años formando jóvenes adolescentes en una etapa muy, muy dura, muy difícil. Pero lo más importante y a lo que queremos llegar en este programa con ella es que en una zona hostil, difícil, vulnerable y peligrosa de aquí de Cuernavaca, donde platicamos el otro día, y cómo los chavos
logran mantener una estabilidad, pero de ahí la soledad, el abandono, todas esas cosas que están pasando hoy en día por la situación laboral, porque la mamá tiene que trabajar, porque no hay papá o porque no hay mamá, por lo que sea, pero al final del día seguimos creando seres humanos con malformaciones que al final del día se vuelven pues una población negativa que va contrarrestando pues un nivel de sociedad que sea más seguro, ¿no? Entonces eso es algo que creo yo que está como emergente ahorita en el estado de Morelos y creo que en Cuernavaca. Entonces vamos a ir un corte y vamos a regresar también aquí en el estudio y vamos a hablar también, hablamos en la mañana con la doctora Landy Rivera. Ella es la coordinadora del José Parres aquí de oncología en el hospital y bueno, le hicimos una pequeña entrevista sobre la prevención del cáncer de mama. Hay que recordar que ya es octubre y no solo en octubre, sino todo el año. Hay que estar alertas y tocarse y revisarse, que eso es algo que tenemos que tener como tarea hombres y mujeres, no solamente las mujeres. Sí, claro. Bueno, pues vamos a ir a un corte y vamos a regresar aquí al color de las mujeres. No se vayan. Identidad Morelos Asociación Civil te invita a la conmemoración del 182 aniversario del nombramiento de Cuernavaca de Villa a Ciudad de 1834 a 2016 y la entrega de reconocimientos a los decanos de las artes, educación y oficios al servicio de la comunidad. Te esperamos 13 de octubre, 4 de la tarde, Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Recuerda, Cuernavaca siempre fuerte. Identidad Morelos. Estos consejitos son para desenamorarse de la persona que no te corresponde o bien que no es la indicada para ti. El primero es, demuestra que no te afecta. ¿Cómo lo puedes hacer? Ponte en tu mente y en tu corazón y de verdad actúalo, como lo hacen los actores, pero hazlo. Seguramente vas a ganar muchísimo más fuerza y más energía, que es la que estás perdiendo por estar enfocada en una persona que no te corresponde. Hazlo, es muy valioso e importante para tu autoestima. 2. Ríe cuando sientas ganas de llorar. Cuando uno siente ganas de llorar, las emociones se elevan, pero también las emociones positivas lo pueden hacer y puedes lograr mucho más por ti. Fortalécete en ese momento cuando identifiques el llanto o la emoción negativa. Pon un programa de risa, pon música que te alegre, canta, baila, pero eso te va a ayudar muchísimo. 3. Sé cortés con el rival si tienes que enfrentar con él o con ella. No vale la pena ser grosero. Finalmente, ellos no son los culpables de la situación que puedes estar viviendo. Y si así lo fuera, pues bueno, al contrario, agradece. Eso es que te están quitando algo que a ti no te viene bien. Y eso se agradece. Por otro lado, finge que ya no estás enamorada o enamorado de la persona a la que tú, bueno, pues quieres quitarte del corazón y del pensamiento. Más que fingir, trata de aceptarlo. No puedes enamorarte de un ser humano o de una persona que no te corresponde y que por supuesto no te trata bien. Imagina que ya no sientes atracción por la otra persona. Imaginar todo el tiempo, pensar y estar alerta es estarte reprogramando. Y es muy importante que todo el tiempo lo veas como alguien que no te atrae. 6. Comparte y convive con amigas y amigos que no estén enamorados en ese momento. Te va a venir bien compartir con personas que de alguna manera estén en la misma línea que tú. 7. Evita las parejas enamoradas. No te involucres con parejas que tienen amor, que están compartiendo con sus propias parejas, porque entonces te llevará a la ancla de buscar a la persona que quieres desenamorar o desenganchar de tu vida y por supuesto de tu corazón. No veas películas de historias de amor ni de parejas, no te las recomiendo. Lo único que harán será anclar tu pensamiento a esa persona. Así es que mucho ojo, si ves películas, ve de intriga, ve de acción o
simplemente no las veas. 9. Consigue apoyo extra de tus amigos solteros o solteras, siempre que sean objetivas y que no te estén lastimando. Eso tú misma debes saberlo, o mismo también. Yo lo único que te aconsejo finalmente es que te ames en todo momento, que recuerdes que no hay persona más importante en tu vida, aquí y ahora, que tú. La vida debes disfrutarla con amor, con una energía que te alimente cada momento para que te permita convivir con los demás. Y seguramente en el momento que menos te lo esperes, llegará la persona indicada a tu vida y serás muy feliz. Bueno, pues mucha suerte este fin de semana. Soy su amiga Ale Oliveros. En esta época de lluvias no hay por qué sufrir de goteras ni humedades. Evitemos el calor con los mejores aislantes térmicos. Termo Morelos, llámanos al 381-0484. Impermeabiliza con el mejor sistema, el más novedoso y el de mejor calidad. Aquí en Termo Morelos, llámanos al 381-0484. Vamos directo a tu domicilio o a tu negocio. Pues ya regresamos, ya estamos al aire. Muchas gracias por esperar y por estar aquí con nosotros en El Color de las Mujeres. Continuamos aquí con Danae de Negri y por supuesto con la psicóloga Adriana Lagner, y bueno, ya haciendo aquí una integración de, sobre todo de criterios profesionales en el caso de Danae, que tiene una experiencia importante en dar este tipo de información a adultos, a personas mayores de 30 en adelante, a chavorrucos así como nosotros, pero interesante porque traes un diagnóstico muy abierto y muy claro inclusive de cómo son los comportamientos y las reacciones, ¿no? A través de todos estos temas que, bueno, hoy en día y siempre han sido cruciales para, de alguna manera, mover las emociones de las personas. Y en el otro ángulo, hablando de la parte vulnerable, vamos a decirlo así, en los jóvenes, en los adolescentes, cuando empiezan ya a tener esa curiosidad, cuando ya empiezan a tener la accesibilidad, literalmente hablando, en esta acción sexual, y sobre todo pues ya con todas las herramientas que hoy en día tiene la vida gratis y al alcance por internet, visual, audiovisual, como sea, para poder enterarse de cómo de alguna manera motivar este tipo de problemas. Bueno, no son problemas, sino de situaciones que es el sexo en un adolescente, pues obviamente es 10 veces más impactante la emoción y el deseo por la, no sé, por la ansiedad o por todo lo que está generando hormonalmente. Pero aquí, bueno, la experta eres tú, Adriana, y sí nos gustaría más o menos ver cuáles son, cómo ves tú el comportamiento inicial de los chavos y cómo es el impacto negativo sobre las redes sociales o sobre la información que está llegando, y cuál podría ser, ¿no?, la línea en la que, pues a lo mejor si las mamás o los papás que están escuchando que tienen hijos chavos, puedan darse cuenta de que está ya causándoles de alguna manera un impacto negativo, un trastorno, algo que pueda dañar pues de alguna manera sus emociones. Claro, los medios estos electrónicos que son una maravilla y que permiten una accesibilidad a todo tipo de conocimiento, pues lógicamente son más llamativos para los adolescentes, que además son unos ases en su manejo. Exacto. Eso es cierto. Entonces, sí hay mucha curiosidad. La adolescencia, pues definitivamente es una etapa padrísima, es un suspiro en la vida, pero es una etapa muy importante. Tan importante que el joven, el adolescente, decide en ese momento lo que su futuro y cómo su futuro se va a desarrollar, porque está en plena construcción. Y el adolescente, lógicamente, tiene muchas dudas, tiene mucha curiosidad, pues las hormonas empiezan a funcionar las al ansias, máximo, ¿no? Ay. Y bueno, recordémonos nosotros. Exacto, o sea, lo que nos conectamos, ¿no? Yo creo que esa es una parte importantísima, porque como adultos a veces se nos olvida que pasamos por ahí. Cierto, totalmente de acuerdo. Y que hay conductas incontrolables, hay reacciones que no piensan los adolescentes, y pues su cuerpo está en pleno funcionamiento, empieza a conectarse con toda su capacidad, y pues el adolescente se espanta, se asusta de que no sabe qué está pasando, pero además quiere saber.
quiere encontrar una respuesta a todo aquello que está experimentando y la va a encontrar de una o de otra manera, preguntando con los amigos, por los medios de comunicación, por los medios electrónicos, a veces en los libros, que sería fabuloso que todos los chicos leyeran un libro especializado con respecto a esta orientación, pero no todos se acercan a los medios adecuados. Ahora por YouTube y todas estas películas que suben infinidad de personajes, pues hay muchas mentiras también, ¿no? Hay muchas desviaciones que se alejan totalmente de la realidad, porque finalmente deben de acercarse a quien les hable con sinceridad, con quien ellos realmente puedan abrirse completamente de capa y decir exactamente, porque son bellísimos, yo los amo. Van y te preguntan: oiga, maestra, le quiero preguntar porque a un primo... El amigo del amigo. Del amigo del amigo. Sí, es cierto, sigue siendo eso. O a mi compañerito de la esquina, o a mi compañerita. Ay, pero eso no lo hacen solo los chavos, también los grandes. Pero bueno, ya lo hemos visto. Y bueno, esa es la parte padre de tener contacto con ellos, porque es el momento oportuno de empezar a acercarse a ellos. Yo parto de que la comunicación es la base fundamental para que el adolescente pueda expresar sus dudas y que, bueno, lo haga con la persona adecuada. A nivel de secundaria, del paso de la secundaria a la preparatoria, pues ahora los chicos están más despiertos. Sí. Definitivamente hay menos limitantes para que ellos se presten a experimentar. Y a veces esas experimentaciones pues salen lo más negativas posibles, ¿no? Llegan a ser frustrantes, o a veces llegan a tener consecuencias que ni ellos mismos habían imaginado que podían tener. En el caso de las jovencitas, pues bueno, un embarazo a muy corta edad, con una problemática tremenda durante el embarazo, y que eso marca definitivamente la vida de un joven. Entonces lo ideal, yo sé que es difícil, nuestra cultura en México todavía, por esta línea de los padres, no está todavía bien delineada. La mayoría de los papás no saben qué responder, tienen miedo a las cuestiones que le pueda hacer un joven, una señorita, o evitan, en el último de los casos, las preguntas, y prefieren hacer como que no ven, o como que no oyen, o como que eso no existe, porque al fin y al cabo tú eres una niña, tú eres un niño, y todavía no debes de pasar por esa situación. Impedido por la edad, ¿no? Claro, entonces sí es muy delicado, porque finalmente puede haber, en lugar de una orientación, una desorientación, y puede haber en un momento determinado el riesgo, este riesgo que ahorita corren los jóvenes, con las enfermedades venéreas, o con llegar a sitios en donde los pueden obligar a veces, ¿no? A realizar alguna actividad que no va acorde ni con su edad, ni con su contexto, ni con su convicción realmente, ni con ¿no? Su convicción. Que le rompes ese esquema y que también puede ser traumático, porque no saben que si es bueno, si es malo, si está bien, pero incómodo está. Claro. Al final de todo, ¿no? Claro, y lo mejor es que el joven tenga la orientación. Siento que en la actualidad se ha depositado mucho a las escuelas esta responsabilidad. Y efectivamente las escuelas hacen una labor importante a través de tantos programas que existen, de instituciones de salud, de instituciones privadas, de psicólogos que se dedican a orientación sexual, toda esta temática, pero no es lo mismo que tener el acercamiento con las personas que te puedan ir diciendo paso a paso exactamente la duda que tú puedas tener. Y que esa duda realmente pueda decirse, bueno, no lo sé todo, pero déjame investigar. Porque entonces eso al adolescente, al joven, bueno, hasta nosotros los adultos, nos da la seguridad de que tenemos una persona a nuestro lado confiable, que nos va a hablar con la verdad, que nos va a ayudar a esclarecer nuestras dudas, y en un momento dado hasta poder recurrir
para poder tener alguien que nos apoye en todo momento. El joven está deseoso de apoyo. El joven siempre está en búsqueda precisamente de amigos. Y de atención, ¿no? Y de atención, desde luego, y de seguridad. Okay. Busca mucho esta partecita de sentirse seguro, de pertenecer, de tener grupos de amigos en donde sean aceptados. Entonces, si no se le da de la manera más natural posible, empieza a buscar por otros medios. Empieza a buscar por quien se da cuenta que necesita alguien con quien platicar. Y a veces ahí se nos empiezan a desviar y empiezan a tener otro tipo de información que no es precisamente ni la más sana y mucho menos la adecuada. Y bueno, como tú mencionabas hace un rato, Danael, de las revistas, ¿no? Estas revistas que son tan socorridas y que te proporcionan como una receta médica o una receta así de debe cocina. ser, hasta pasos, ¿no? Sí, claro. Sí, eso no es posible, ¿no? Así es. Eso... Pues ahora ya sí, como dices, ya te dicen los 7 pasos para conquistar a tu novia, si estás en la primaria. Entonces, Bueno, ¿no hay un octavo paso? No, son 7. No te salgas de ese. Oye, y otras cosas que también yo he visto es que hay programas, por ejemplo, de radio ya, también de streaming como de chavos que hacen entrevistas y exponen mucho y los oigo por conocer un poquito más. Es una riqueza. De la nueva, no es una riqueza, sí, pero sí, deliciosa. Te voy a decir una cosa, te voy a decir la verdad, me da terror. ¿Por qué? Me dio terror. No me espanto de nada, porque soy una persona muy abierta y me considero tal cual, pero sí profundizo. Y al momento de profundizar digo, qué fuerte. O sea, hablan de una manera, hombres y mujeres, hoy en día chavitos estamos hablando de 13 a 20 años. Sí. De la acción sexual como si hubieran ido a tomar un helado. Totalmente. Como, a ver, ¿y de qué color te gusta esto? O sea, palabras de que, ¿y qué haces? O sea, preguntas que a mí me dejaron, ¿y qué haces? ¿Te los comes o los escupes? Cuando yo oí esa pregunta que estaban diciéndose no, y lo digo textual porque así como tú te reíste, yo me quedé helado. Y luego la otra chavita y a ver, ¿a qué saben? A sal, y no sé qué, y empiezan a entonces sí sabes. La cuestionaban por teléfono, la chava decía libremente y decía su nombre, ¿no? Ese tipo de cosas suena divertido, vende mucho y atrae a la gente, sí, ¿no? Sí, vende muchísimo. Pero profundízalo un poco y honestamente da terror. O sea, da terror el ver que una chavita de 15 años esté pensando o esté ya tan acercada en ese nivel sexual. Entonces, ¿qué le espera cuando chavito, ya chavito, tenga ¿no? Chavita o chavito? Chavito. O sea, no sé, a lo mejor es algo que yo estoy asumiendo, que no digo que esté bien o que esté mal, yo digo que está terrible, porque no se me hace sano, no me conecta con algo saludable para jóvenes en su mente estar ya hablando y expresándose con tanta facilidad de ese tipo de acciones sexuales. Ahora, ahí yo quisiera opinar algo al respecto, que también he trabajado con muchos chavos. Yo creo, volvemos a lo mismo, yo creo que los padres y las madres o los tutores, quien sea, de pronto idealizan esas relaciones que tienen con los hijos o con las hijas y dan en términos generales también el mejor discurso que pudiesen dar. Sin embargo, siempre he creído que terminan haciendo lo que quieran. Tú hablas con el padre o con la madre en una conferencia y entonces ellos lo que está diciendo Adriana, o sea, se evaden. Cuando tú dices, la realidad es esta, ellos se evaden. ¿Los justifico? Sí los justifico, porque una madre o un padre que tiene una niñita de 13 años, seguramente no le va a fascinar verla que le practica sexo anal, como a esa edad se practica, de acuerdo a muchas investigaciones. El primer sexo en México que se realiza es el anal y es el oral, ¿no? Esas dos prácticas sexuales son reales. Okay. Y entonces, cuando en primera, si le dices a un padre, dile que es sexo oral a tu hijo, como dice Adriana, a lo mejor por la cuestión cultural le cuesta un poco de trabajo hablar como tal en el tema. Los chavos hablan burdamente. La palabra equivocada sería lo burdo. Es decir, el tema sexual se convierte inclusive en un tema corriente, sin un ápice de mesura. Así es. Porque exacto. así hablan hoy en día los chavos y las chavas. Es parte del discurso cotidiano, es
En primera salpicar todo de sexo. En el discurso todo es sexo, las bromas tienen que ver con lo sexual, etcétera, ¿no? Y otra de las características que considero relevantes en estos temas, cuando abordamos el tema de los jóvenes, es que justamente el adolescente pues tiene esta ebullición hormonal, como lo dijo Adriana, que es lacerante en su conducta, pero o sea, hay una transformación, hay una construcción adentro de un cuerpo, no solamente física como tal, sino psicológica, emocional, que hace que ese ser humano se comporte de manera insospechada para los padres o las madres, ¿no? Yo tengo una duda, eso, yo sé, naturalmente crecemos, nacemos, empiezan a desarrollar las hormonas, tenemos edad, la mujer le baja la regla, todo lo que tú quieras. Pero sí se ha demostrado que a través de la información visual hay mucho mayor índice, ¿no?, de motivación a trastornos y a transformaciones y desviaciones sexuales. Okay. Entonces, yo creo que esa parte a lo que queremos llegar es ver, no lo puedes impedir porque, bueno, pues sales aquí te conectas hasta donde sea, ¿no? Puedes ir a un café internet y te conectas y hasta te tapas y ven pornografía, ¿no? Como hay. Que ya no es tanto, luego de pronto vas yo he ido así a bajar determinada información y alguien al lado mío, nada más que les ponen los audífonos. No estoy escuchando el gemido de la imagen sexual pornográfica, pero de pronto volteo y veo estás viendo la escena. Sí. Entonces, me refiero a que los chavitos, digo, a lo mejor en su momento lo más natural es que pues se masturben, o sea, que tengan, bueno, pues el apetito normal de cualquier ser humano y que tengan pues, ganas de estar con una chica, ver revistas, no sé. Pero ya ahora, ¿qué tan fuerte o cómo influye y cómo impacta tan negativamente en su mente, en su trastorno sexual, de ver tantas películas y tantos videos que hoy en día se presentan de una manera pero impresionante, inmediata, ¿no? No, y aparte con situaciones sexuales que se presentan en cada uno de las tomas cómics, que ven. Por ejemplo, cómics orientales, a ver. Que traen el adolescente lee mucho, el que tiene acceso de pronto a las redes sociales, lee cómics con una amplitud desmedida de imágenes sexuales, inclusive con animales. Lo denominado zoofilia, eso, ¿no? O sea, lo que yo iba, que ¿cómo influye eso? ¿De qué manera tan negativamente? O si realmente influye, o a lo mejor no, a lo mejor estoy alucinando y estoy equivocada, el que tengan ese acercamiento tan fácil, ¿no? De esa información que para mi gusto es demoníaca hasta a veces, porque digo, honestamente lo ven, me horrorizo, porque dices, es que lo ven con una facilidad, lo hablan y lo consumen como si fuera comer papitas, como si fuera ir a tomarte un refresco. La verdad, sí me sorprende, porque antes cuando menos había un poquito de mesura y decías, bueno, era la intriga y el cuellito, pero ahora es algo como normal, o sea, sí, el sexo es normal, pero ¿hasta qué punto está bien? ¿Te refieres a la cuestión de las imágenes que ven? Sí, o sea, ¿qué te puede... ¿Cómo te influye, más allá de lo normal o del límite natural, ver y tener tanta facilidad y accesibilidad a este tipo de videos, de evidencias visuales tan eróticas, pero no eróticas, sino pasan de eso, la verdad? Pues hay un punto importante que tú tocas y creo que lo mencionaste, dices, a mí me da miedo. Y efectivamente somos algunas generaciones que todavía vivimos con miedo ese punto de decidir, ¿no? El llevar a cabo una relación sexual. Pero los jóvenes de ahora han perdido el miedo, no tienen miedo a nada, no visualizan esa parte de que si debo o no debo, ¿no? Finalmente. Y precisamente estos impactos visuales, esta información de la mercadotecnia, esta mercadología subliminal que te lleva a esa parte del sexo, es terrible, es un bombardeo de verdad inmenso. Entonces, de alguna manera hay una respuesta, ahora sí que sin pensar, y que por esa pérdida de miedo actúan nada más por la vivencia. Y efectivamente, podríamos decir,
curiosidad. Una parte curiosidad, pero el joven está hecho actualmente más para sentir, para vivenciar. Se arriesgan. O sea, tú piensas nada más todo lo que hace el joven, que dices, no hombre, yo eso no lo haría, ni lo hubiera hecho a la edad. O sea, entonces, ni lo hice. Hablando de conciencia, es que definitivamente se pierde a través de ese contacto ya visual que tienes tan fácil. Porque no me digas que una persona de 15 años no sabe las consecuencias que puede traer tener una relación sexual, sabe que se puede embarazar, que se le puede pegar una enfermedad venérea o cualquier tipo de situación, porque ya hay inclusive educación sexual desde tiempo, digo, educación básica. Ajá. Entonces yo creo que ahí sí estamos en una situación terrible. A mí es lo que me da terror, ya no hay una conciencia realmente humana, Pero ahí sino tendría ya que es ver, más animal, ¿no? Ahí tendría que ver más esta parte, Adriana, de las parafilias, lo que está mencionando ella, como esta conducta de conducta sexual o el interés sexual que busque una fuente de placer a través de algo que para la generalidad no es adecuado. Por ejemplo, decía yo, de la zoofilia, de este deseo que se tiene a través del contacto o la visualización de sexo entre personas y animales, por ejemplo, ¿no? Entonces digamos, a eso creo que es la pregunta, a eso me refiero. O sea, ¿cómo nos extralimitamos? Yo quisiera comentar nada más así súper rápido. Me acordé, porque Adriana y yo también somos filósofas, y me acordé de esta parte de Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, que habla sobre cómo desde pequeños los seres humanos nos enajenamos, se enajena el ser humano con un miembro, como es el varón, con el pene, se enajena desde pequeño, porque está expuesto, porque siente, lo está diciendo ahorita Adriana, el adolescente siente, y me parece muy interesante también recalcar que el adulto también. Yo por eso creo que la parte cuestionadora del adulto es correcto que esté, fíjense lo que voy a decir, es correcto que cuestiones, y voy a afirmar categóricamente que es correcto que sermonees. ¿Por qué? Porque algo de ese brebaje donde hay ciertos principios y valores pueden hacer que un ser humano no se lastime de pronto. Siempre he dicho, cuando eres un adulto y pasas por donde hay un hoyo en la banqueta, te caes, ¿no? O posiblemente no te caigas, no necesariamente tienes que caer, pero ¿qué le dices al otro ser humano? Cuidado, ahí hay un hoyo, ¿no? Eso sería en el plano juicioso, de empatía y de una generosidad, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones de valores que manejamos en el argot cultural nacional, porque nos han dicho, es que México es un país lleno de valores, entonces esas cosas ricas donde de pronto tú como mi maestra... más que de valores está lleno de tabús. Bueno, pero aparte de eso, no, pero yo me refiero en el término general cuando quieres hacer un bien hacia otro, eso me refiero, y que le dices, no te pases por ahí porque hay un hoyo. La parte, digamos, moral de lo que yo considero personalmente que es lo bueno o lo malo, le digo a otro ser humano, cuidado, ahí hay un hoyo. Y entonces el otro ser humano, pues me dirá, déjame, yo me voy a... Quiero vivir eso. Y yo creo que esa es sería como un ejemplo muy, muy concreto. Más literal. Y entonces así se vuelve el adulto de pronto y le dice al otro, cuidado, hay un hoyo, y el otro dice, déjame hacerlo. Bueno, también el adulto. Esta parte sensorial de sensaciones, como lo habla Adriana, es totalmente fuerte en el adolescente porque está en plena construcción y evolución sexual, hormonal, pero también en el adulto, y de pronto se nos olvida que tomamos alguna decisión equivocada en cuanto a nuestra vinculación sexual con alguien, hablando del origen del programa, que era cuando nos vinculamos con los amigos, ¿no? Sí. Y que aunque sepamos una consecuencia, una posible consecuencia, nos aventuramos a esa relación. Entonces, enfatizando lo de Simone de Beauvoir, decía, el ser humano se enajena, ¿no? Por naturaleza, y el pequeñito es sexuado desde que nace. Ay, claro. Y el niño se toca el pene y tiene una erección. No, sí, eso ¿no? es un Versión, ¿no? Digo, hasta los perritos, ¿no? Y la niña, claro, y la niña es igual de sexuada, pero lo que sucede es que la niña no tiene algo expuesto tan deliberadamente, físicamente, para poder jugar para con verse, él, ¿no? para jugar. Alguien me decía, una madre me preguntaba un día, es que siempre me preguntan en las conferencias de chavos, es de verdad, pasan los años y me siguen preguntando lo mismo, y me da mucha risa porque
no por la pregunta, sino porque siempre coinciden en lo mismo a pesar de varias generaciones con las que he trabajado. ¿Es bueno o malo masturbarse? Aunque yo le dijera, porque no lo voy a hacer nunca, pero aunque yo me manejara bajo un prejuicio y le dijera, sí es malo que te masturbes, ¿tú crees que el niño le importaría? Claro que no. Si el niño diría, por ahí Simón de Beauvoir, se enajena con su cuerpo cuando siente placer. ¿Cómo puede decir un niño que no? ¿No? Así es. Es exactamente lo mismo que pasa respecto también al adulto. Esta parte hedonista de placer hacia uno, y totalmente física, como lo dice Adriana, Sí, o sea, sí. pues está, ¿no? Y que en ese momento además es lo más sano. Exacto. Y es parte de tu construcción como ser, porque es una manera de conocerte. Claro, Entonces claro. es importante. Qué bueno que lo dices, ¿no? Muchas Desde gracias, sí, luego. claro. Y además, fíjate que yo le diría a muchos padres y madres que es una manera menos riesgosa, mucho menos riesgosa, Claro, por supuesto. que aventurarse a conocer cuando no estás preparado o cuando no estás consciente plenamente con otra persona. O sea, me arriesgo, y lo digo igual en un adulto, ¿no? Alguien me decía, es que ¿qué hago con estas ganas? Mastúrbate. Literal, ¿no? Si hay un deseo imperioso, pero sabes que te puedes arriesgar a varias circunstancias, espérate. Cuando tomes la conciencia con quién Sí, te yo aventuras, creo que en lo ese analizas, ¿no? tema que es, digo, finalmente es parte también del desarrollo sexual de cualquier ser humano, por algo existe la masturbación, digo, también existe en los animales y lo ves, ¿no? Pero, no, digo, comparándolo, Sí, literalmente lo ves, o sea, Somos animales también, amiga. somos animales, en esa parte, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, yo creo que, digo, ya saliéndonos de divagando como estamos haciendo ahora, pero bueno, rico como complementando siempre. los temas, complementando y hablando del rollo de la masturbación, creo que hoy en día es una postura que para mi gusto es hasta cierto punto mucho más segura en esta época, tomar una salud sexual, digo, en el caso de los hombres y las mujeres, como dices tú, digo, no la abstención, pero sí la relajación, ¿no? Como, bueno, pues hay maneras, hay personas como Danae que te pueden ayudar a instruirte de qué manera tu cuerpo puede sentir mal, a conocerte mejor, porque muchas veces a la gente le da miedo, pero a conocerte mejor, a tener mejores ideas de cómo mantener un placer contigo mismo hasta cierto punto, y en el momento que no tienes una pareja y que no te quieres arriesgar por muchas razones, porque hoy en día el riesgo tiene que ver con otro tipo de situación social y también el riesgo médico y de salud y de todo esto que está terrible. Entonces, bueno, pues ahí es una posibilidad de tener una buena fuga, porque fuga. el organismo se contiene biológicamente hablando, físicamente hablando. Digo, hay una respuesta, un apetito sexual mensual. Claro, ¿no? claro. Entonces, En el varón nos gana un poquito más, ¿no? Nos gana un muchito. Un muchito más. Pero es más natural. Es la naturaleza humana, ¿no? Es la naturaleza humana. O sea, a lo que yo me refiero es también cuestionarnos ese tipo de cosas. Mira, yo he trabajado con gente que tiene una conducta sexual de mucho apetito. Por ejemplo, con una persona me decía un día, es que ha tenido una cantidad enorme de relaciones sexuales con varias parejas y hay una permanente como insatisfacción. Y entonces, de pronto un día le pregunté, ¿tú te tocas? Y me dijo, ay, no, es que no siento igual. No. ¿Nunca has llegado a un orgasmo por ti contigo mismo o por ti misma? ¿No? Entonces, ahí va lo que tú decías, es una forma de autoconocerte y autoexplorarte, ¿no? Inclusive hasta cómo el otro ser humano al que le abro las puertas de este majestuoso cuerpo como este recinto que es mi cuerpo. Así ese es, recinto es un recinto donde cualquiera debería entrar con un ademán de, ¿cómo hacen los orientales cuando hacen así? Claro, con una reverencia. Espérame, es mi cuerpo, así como tú tienes el tuyo. Claro. Y entonces le abro las puertas a este majestuoso recinto y cualquiera de pronto llega y hasta me violenta físicamente. Y no tengo el recurso para decirle, así no se hace, así no debe de ser. Esto se da mucho en el caso de muchas mujeres que como el hombre toca su cuerpo, su vagina, y la lastima enormemente, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle al otro ser humano si tú no conoces tu cuerpo? Claro. Ahora, es respetable
sumamente respetable, porque no se trata de inquietar a todos los seres humanos, decir, ay, me tengo que tocar el cuerpo. No, quien esté cómodo con la situación de no tocarse, perfecto. Pero quien esté incómodo de no poder desfogar sus deseos sexuales o su vinculación sexual con otro ser humano porque se siente agredida o agredido como la tocan o lo tocan, pues tendría que conocerse primero el cuerpo, ¿no? Yo creo que es una regla como elemental. Y es en este momento importantísimo, y yo creo que debe ser ya un hábito tocarse, porque es la manera como Fabiana conocer, pero yéndonos al punto en todo preventivo, sí, claro, en la cuestión de la salud, y es al punto al que yo quería llegar para irnos a la entrevista. Perfecto. Porque estamos en una situación donde el cáncer, sobre todo en Morelos, en los últimos años ha tenido una gran incidencia muy importante en el cáncer de mama, por supuesto en el cáncer cervicouterino, pero afortunadamente las autoridades han tomado precaución a esto y hoy tenemos pues grandes sistemas de salud muy avanzados que ayudan a pues de alguna manera a prevenir y sobre todo también a llevar este tipo de mal y en algunos casos hasta revertirlo. Entonces, hoy tenemos una entrevista con una de las doctoras especialistas en oncología y obstetricia. Ella es la doctora Landy Rivera, es la coordinadora de oncología en el Hospital Parres, donde todos los días ve gran cantidad de mujeres con cáncer cervicouterino, con cáncer de mama, y bueno, una variedad de cáncer que se presenta, y no solamente en las mujeres, también en los hombres. Yo hoy platicando con ella, dentro de esta pregunta, siempre insisto mucho, los hombres también son sujetos a padecer cáncer, no solamente de próstata, también cáncer de mama. Es importante también que se toquen. Sí, claro. Por eso el tema de tócate o te toca, y por eso el tema de tócate, disfruta tu cuerpo, conócelo. Sé tú mejor que nadie quien conozca cada parte de tu cuerpo, dónde te duele, dónde está esto, dónde está el otro, está bien, está mal, está acomodado, está desacomodado. Exacto. Hay un bordo más, hay un bordo menos, hay un hueco, no lo hay. ¿Qué hay? Porque pasa, y desafortunadamente eso ha provocado que la gente no sepa que tiene una enfermedad mortal, porque no se tocan muchas veces porque claro, ¿cómo voy a explorarme? ¿Cómo me voy a explorar? Entonces les invito a que vayamos rápido con Landy Rivera para que nos dé esta entrevista que, bueno, en mi opinión creo que es muy importante que la concientización del cáncer de mama no tiene que ser solamente el 19 de octubre como ese día donde tenemos que concientizar, tiene que ser todos los días, cada vez que te bañas, cada vez que te vistes, cada vez que tienes relaciones sexuales, siempre hay que tocarte, o dile a tu pareja que te explore, ¿no? Eso también es importante, o tú misma, pero eso te va a ayudar a tener una prevención y a tener una salud, y sobre todo a vivir mejor. Vamos a ver qué nos dijo Landy Rivera, y bueno, regresamos por aquí. Ok, buenos días, estamos aquí desde El Color de las Mujeres transmitiendo, y bueno, hoy me tocó platicar con la doctora Landy Rivera. Ella es coordinadora de oncología y obstetricia de aquí del Hospital Parres, donde en realidad estoy muy contenta porque hacen y ofrecen un servicio, además de primera. Ha habido mucha evolución científica y tecnológica dentro del hospital en referencia al cáncer, y ahora que estamos en un mes muy crucial, Landy, sobre este problema que ha sido una incidencia muy importante en el estado de Morelos, hemos logrado mucho, bueno, han logrado mucho ustedes los médicos. ¿Cómo estás, Landy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista y por permitirme dirigirme a las pacientes o a todas las mujeres de nuestro estado para poder hablar acerca del diagnóstico oportuno de cáncer, de la revisión de todas nuestras mujeres y para poder orientarlas acerca de qué es lo que tenemos que hacer para tener una buena salud en la mujer. Sobre todo tenemos todavía que vencer muchos tabús, mucha mala información y sobre todo la ignorancia en referencia a cómo nos tocamos, por qué es importante seguir estas campañas que se hacen inclusive en redes sociales de tócate o te toca. Muchas personas las critican, pero lo importante de esto es poder crear una permeación, no solamente en la mujer, también en el hombre. Hemos visto casos masculinos de cáncer de mama y esto a veces pega un poquito o choquea al sexo masculino como increíble, como no es cierto. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que este mes es sumamente importante para hacer una concientización para el diagnóstico de un cáncer de mama. De hecho, la campaña tiene que ser permanente durante todo el año.
Lamentablemente, pues muchas veces las mujeres no tienen la información correcta acerca de cuándo tenemos que revisarnos, cada cuánto tenemos que hacer estudios o qué estudios son los que nos corresponden de acuerdo a la edad. Ahora, tanto en Secretarías de Salud, hemos estado tratando de mejorar la difusión en cuanto al diagnóstico, qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que dirigirnos. De hecho, todas las mujeres deberían de acudir mínimo una vez al año a hacerse una revisión con su médico ginecólogo o de preferencia oncólogo. Lamentablemente la cultura o nuestra cultura es todavía un poco débil en ese aspecto. Muchas mujeres todavía no son conscientes, no son conscientes de acudir a revisión con su médico por pena, por miedo, porque si es hombre, ¿no? Exacto, si me revisa un varón, etcétera. Lamentablemente esto no lo podemos cambiar de un día para otro, pero sí hemos decidido mejorar y proyectar un poquito más en que mujeres tienen que atenderse, digamos que todo el mes en forma permanente con diagnósticos tanto en centros de salud para que ellas los puedan referir a hospitales de segundo y tercer nivel o a su médico ginecólogo en caso de niñas pequeñas con su pediatra o bueno, qué mejor que fuera con un oncólogo, pero su médico de primer contacto debe de ser el que tiene que orientar acerca de los estudios de tamizaje para el diagnóstico. Exacto. Pues es importante que hagamos conciencia y que estemos repitiendo y repitiendo con esa necedad de que la salud prevalece siempre en la prevención. Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender y ya cuando todo está avanzado es cuando entonces recurrimos al médico. Sí es importante hacerlo, pero ¿cuándo es más importante, doctora? Bueno, una vez que la mujer empieza a crecer y empieza a tener cambios, siempre tiene que estarse revisando. En edades menores de los 20 años podemos hacer revisiones anuales con un ultrasonido de mama. Antes de los 40 años un ultrasonido, después de los 40 años realizar mastografía, pero cuando te diagnosticas o cuando te tocas o alguien más te puede encontrar una bolita en la mama, es el momento de acudir. No todos acuden en el momento que se diagnostican o que se tocan esta bolita. Lamentablemente los casos que tenemos, en el 70% o más, son etapas clínicas avanzadas de cáncer. Lo que queremos es incidir en las pacientes que son etapas clínicas tempranas porque el pronóstico cambia radicalmente. Una vez que tú te tocas una lesión, sea buena o sea mala, tienes que acudir con un médico porque tenemos que hacer estudios de extensión, hacer una biopsia para poder decir, sabes que esto es benigno, esto es maligno, podemos darte este tratamiento. Y no esperar a que lleguen con casos que son muy impactantes en el aspecto de que infiltran todo el seno, bueno, es una cosa aparatosa, en donde el pronóstico, pues puede ser devastador. Es devastador, en etapas clínicas tempranas es curable, pueden incluso no perder su seno porque es el miedo que tienen todas las mujeres o que tenemos todas las mujeres. Existen otros tipos de tratamientos y la curación es muy alta. Bueno, pues lo más importante, ¿dónde podemos llevar a cabo esto, doctora? Bueno, de primera instancia acudir a su centro de salud y de ahí las tienen que enviar al servicio de oncología, Hospital General José G. Parres, para poderles hacer los estudios de extensión y hacer un tratamiento adecuado. Eso es lo más importante, acudir con el personal especializado para que puedan recibir la atención que necesitan. ¿Por qué sería importante y emergente que tomemos esta iniciativa ya las mujeres morelenses? ¿Por qué? Porque son, profesionistas, madres de familia y muchas veces el diagnóstico de un cáncer te cambia no solamente la vida, sino cambia el entorno familiar, cultural y de desarrollo. Las mujeres hoy día son las que llevan un hogar, son las mujeres las que llevan la familia, las que trabajan y el tener un cáncer te limita en algunas cosas. Primero, en el momento de los tratamientos te vas a llevar mínimo un año en donde no vas a poderte desarrollar académicamente, profesional, y laboralmente. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, sobre todo, en no esperar a tener algo malo, sino cuidarnos.
Prevenir. Pues muchísimas gracias a la doctora Landy Rivera de aquí del Hospital Parres. Es un encanto, yo les invito a que vengan a conocerla este próximo 18 de octubre. Van a tener un evento muy importante donde habrá presencia testimonial de personas que han sobrevivido a esta enfermedad y que nos van a poder compartir su experiencia. Muchísimas gracias, doctora, y vamos a continuar aquí en El Color de las Mujeres. Y recuerdan, tócate o te toca. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Seguimos. Entrar al aire, ya estamos al aire, acabamos de escuchar la entrevista de la doctora Landy y bueno, tocando el tema, regresando al tema de tócate o te toca, porque esa era la manera de divagar y llegar a eso, para poder concientizar un poquito en este momento y que lo tengamos muy claro, que desde ya temprana edad, desde los 10, 11 años que empezamos a tener la menstruación, es importante ya visitar al ginecólogo. Sí, antes las mamás eso pues ni ellas iban. Ahora, bueno, pues yo creo que es importante que tomemos conciencia de que después del pediatra también hay ginecólogo para las niñas y empezar a tener esa responsabilidad en nuestra vida íntima y sexual. Bueno, pues continuando con el tema y para dar conclusión sobre todo al tema de si es benéfico y si fortalece la relación, si tienes relaciones con tus amigos y amigas o no. Okay, yo quisiera comentar antes de otra cosa que justamente hablando de este recinto del cuerpo, hay que considerar que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y podríamos tener los mismos privilegios sociales y culturales. Exacto. Y laborales, pero en materia del cuerpo son distintos, vaya. En materia, así como la fisonomía mía de mis senos respecto a los senos de un varón son distintos, pues es lo mismo la respuesta sexual. Hace unos momentos estábamos hablando fuera del aire sobre esta respuesta que siente la mujer cuando intimida con alguien. En el momento que el pene entra a la vagina hay una respuesta y una explosión extraordinaria. Hay una vinculación ahí que algunos científicos dicen que sobrepasa toda conversación, es decir, todo acuerdo. Oye, no vamos a hacer nada, vamos a tener sexo, no va a pasar absolutamente nada. Y entonces resulta que en el momento que el hombre eyacula, por ejemplo, en la vagina sin condón, hay doble respuesta por parte de la mujer. O sea, hay una conexión que la ciencia se sigue preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué es esto? Esto no es ni social, ni cultural, ni educativo, ni formativo. Es químico, esto es biológico. Hay una parte de respuesta biológica sexual entre un varón y una mujer. Esto no lo condicionan las libertades o las no libertades. Entonces, ¿quién inicia una vida sexual, que lo puede hacer, por supuesto, por decisión propia, con una amistad o con quien sea, debe estar consciente de eso? O sea, hablando de la autoexploración, así que es buena, etcétera, pues también debe entender y conocer su cuerpo, que es lo que yo siempre sugiero. En esta aventura que es la vida, lo más informado que puedas estar es mejor. Claro. No hay excusas, y lo digo mucho en los adultos, de verdad. Si los chavos tienen un exceso de información y de pronto no saben qué hacer con esa, porque lo tienen en las manos a través de los celulares, no saben, con mayor razón los adultos tendrían que preguntarse ciertas cosas y buscar la información. No hay verdades absolutas. Así es. Sin embargo, sí hay respuestas científicas que algo te arrojan de verdadero, ¿no? ¿Cómo nos comportamos las mujeres y los hombres? En la cama es real. O sea, ¿cuál es la respuesta? Es real. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una pareja sale y el varón tiene una intención sexual con ella, se torna más atento, más condescendiente con ella, más amoroso.
comprensivo y demás. Cuando pretende. Cuando la pretende tener, antes de tener el contacto sexual. Una vez ya logrado el cometido y satisfecho toda esta necesidad física, se aísla. Por eso es que el varón, muchos de los reclamos de las mujeres es que se voltea después de hacer el amor, después de eyacular. En primera es un trabajito, eyacular no es tan sencillo. Hay un desborde y una energía aventada al mundo con la eyaculación. Pero eso es en tremenda. todos los casos. No. Culturalmente, biológicamente, físicamente sí, así es. Culturalmente el hombre aprende que ella se va a sentir rechazada, que si a él le interesa a ella, que se va a sentir mal, entonces ¿qué hace? De pronto la abraza. Cuando su deseo ferviente, y aquí estará un varón y no me dejará mentir, le dirá, déjame estar conmigo, déjame dormir, ya te o déjame voltearme, o se paran con una energía espantosa, no, más bien muy obvia, y dicen, ya me voy porque tengo que hacer otra cosa. Entonces la mujer se queda, pero si hace un rato me estás diciendo que me amabas, si hace un rato estabas con todo el tiempo. Sí, estabas con todo el tiempo porque es cazador y estaba cazando. Y una vez que obtuvo a la presa, dijo, ya no. ¿Esto es malo? No, es su naturaleza. Y tendríamos que conocer las mujeres y los hombres esta parte. Lo decía la vez pasada y lo voy a recalcar 100 veces porque hablando de temas de pareja, cuando tienen conflicto, si no nos conocemos a nosotras y nuestra respuesta, pues ¿cómo vamos a conocer al otro? Y si conocemos al otro, nos evitará muchas sensaciones o muchas dudas o cosas que nos afecten o conflictos. Entonces, en términos generales, la pregunta concreta o la respuesta concreta sería, aquel adulto, en mi caso estoy hablando del adulto, aquel adulto que decida tener una relación sexual debe de considerar que si es mujer el riesgo es mayor porque la condición física lo determina, pero además sus usos y costumbres, su formación y su cultura respecto a cómo debe de manejarse una relación después de una sexualidad. Asumir el riesgo y estar plenamente convencida de que esa relación quizá no sea fructífera y pase a un segundo plano. No idealizar, no poner unas expectativas donde no debes, no decir, es que después de esto quizá muera por mí, porque esto es común, yo lo escucho todo el tiempo lo escucho, pero yo hice el amor con él, ¿cómo es posible que no me hable? Pues bueno, es su respuesta. En el varón también debería de entender o aprender o reeducarse o repreguntar sobre la respuesta de la mujer y entonces entenderá que ella tiene otra, que es distinto a él, que puede ser empático, como nosotras podemos ser empáticas con ellos, exacto. Que pudiese, aunque no sea mujer, entender sobre sus emociones y sus pensamientos. Y entonces hablar en un inicio, poner las cosas sobre la mesa y decir, así va a ser esto. Entonces, en términos generales, yo sí considero que una relación sexual, después de todo este rollo, entre amigos, puede ser deliciosa y exquisita porque es inesperada de pronto, porque se dio en un momento que a lo mejor no estaba planeado, y como todo lo no planeado en el ámbito de lo sexual es rico. Pero que si tienes, seguramente, mucho que perder. Sí, entonces en términos largos. Y mucho que perder. No se fortalece la relación. Y mucho que perder, sí, eso es una apreciación personal. Y mucho que perder si esta persona, si la relación de amistad era importante en tu vida. Okay. A eso me refiero, ¿no? Pues sí, es una manera de perder. Adriana, pues Adriana, en tu caso, ¿qué pierde un joven en el sentido, en el mismo tema, ¿no? Cuando más allá de un noviazgo natural, de un adolescente con un adolescente, hay esa relación más interactual, ¿no? Sexualmente hablando. Claro, pues definitivamente sí es un riesgo bastante fuerte y lo lleva a cuestionarse muchas veces qué es lo que quiere realmente, qué es lo que desea de sí mismo. Y esta pregunta, ¿no? De ¿realmente me conozco? ¿Es lo que quiero? ¿Es lo que esperaba? Y tiene mucho que ver con esto de la madurez sí. Que definitivamente la madurez se da a través de las emociones y hay que saberlas manejar.
y hay que saber dialogar. Yo creo que Danae pone sobre la mesa algo muy importante, ¿no? Que habría que reflexionar y habría que llevárnoslo de tarea. ¿Qué tanto una relación puede ser madura en el momento que puedo platicarlo? Puedo establecer las reglas de cómo se va a llevar a cabo, de poder decir qué quiero, qué espero, tú qué me vas a dar, tú qué me puedes dar, hasta dónde vamos a llegar. Y bueno, hasta donde lleguemos, ¿continuamos o se queda? Yo creo que es muy difícil. Sí, es una cuestión emocional, como dices, es una inteligencia emocional. Sí, inteligencia sexual. Pues es que es sexual, emocional, intelectual, todo. De todo. Bueno, pues para esto yo creo que en el caso de los adolescentes está un poco difícil. Yo creo que se van más allá de las emociones porque no hay una conciencia muy estable, o sea, no está constante. Yo creo que nada más como que replica de repente porque están, viviendo en todo momento emociones y quieren más emociones. Pero yo creo que en el caso de los adultos sí tenemos mayor responsabilidad de ser conscientes porque tenemos más experiencias. Y habría un ingrediente adicional. Yo creo que cuando hay una duda, cualquier ser humano cuando tenga una duda respecto a cualquier acción debe de frenarse, debe ser un stop. Okay. De decir, en el momento que hay una duda, hay un interrogante de cómo me va a ir o por qué me va a ir, hablando de este tema en particular o de estos temas, creo que es un llamado de la vida que te dice, espérate, no es el momento. Hay que entender, y me podrás corregir si no, que las emociones de pronto son volátiles, que no hay una línea en las emociones y que si hoy me siento triste, no necesariamente me sentiré triste el día de mañana, si hoy me siento alegre, no necesariamente mañana, si hoy tengo un deseo imperioso sexual, son sus ritmos, ¿no? No necesariamente mañana lo tenga. Y entonces en este entendido, tanto adolescentes como adultos, podríamos hacer un stop y decir, efectivamente, ahorita no. Mañana igual, si son un mes y es recurrente la idea, pues entonces ya sabrás si te aventuras o no. Pero creo que en este tenor el joven también puede valorar y reflexionarlo. Yo sí creo que el adolescente tiene la capacidad. De que tiene la capacidad, sí, capacidad. pero que sea más constante la conciencia, es a lo que me refiero, que sea más fuerte en ese momento emocionalmente, por claro, responsabilidad y respeto más que por cuestión intelectual, porque claro, muchas veces los chavos juegan su propio juego, pero en un adulto debe aplicarse, creo yo, claro. Más con mayor razón, ¿no? Exacto. Con mayor razón el adulto tendría que cuestionarse si en esa jugada no arriesga mucho. Y si está con la interrogante permanente, detenerse, decir no. Porque los riesgos, como dijo Adriana hace un ratito, dependen totalmente las emociones de lo que decidamos, estamos en juego todo momento, y si hay un desequilibrio emocional, pues cada vez va a trascender a ser algo mayor y más, a lo mejor más trascendente negativamente para que te fracture, más traumático, ¿no? Sí, te claro. Fractura totalmente y no era el y no momento. Necesariamente por eso maduras, al contrario, claro, puede ser que el trauma te detenga a madurar y a lo mejor sigues cometiendo esos errores y se vuelve hasta una enfermedad, ¿no? Emocionalmente hablando. Sí, finalmente algo que no te hace feliz en un momento dado se enquista ahí en la emoción y tarde o temprano sale más adelante, ¿no? Y bueno, para quien vive este tipo de relaciones, pues gócenlas. ¿Cuál sería el mensaje, Adriana? ¿Cuál sería el mensaje en el caso de conflicto? Pues estar dispuesto, ¿no? a conocerse, a entenderse, a disfrutar y sobre todo a que ese momento sea trascendente, sobre todo eso. Que no sea un momento fugaz, sino más bien trascendente en el que estás compartiendo con la otra persona y que te unes y te conviertes y te pierdes en ese universo. ¿Cuál sería tu mensaje, tu conclusión? Pues bueno, mi mensaje es, antes de emitir mi último mensaje, que lo he hecho, es agradecer a los cuates, a los Montes, al Romy, a Nubis, a Nancy, a Cari, a Carlita, a toda la familia, a Francisco, que ayer me enriquecieron mucho porque no era más lo que yo había estudiado, sino lo real, que es las respuestas de los adultos respecto a ese tema, porque creo que también a ellas en ese momento les surgió
vaya una claridad con la discusión que nos echamos, como Claro, también pues, a ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Porque son temas que además de pronto no manejas, eso es interesante y sería parte de la conclusión. Estos temas hay que manejarlos, por eso es riquísima la conversación que siempre tenemos. Hay que explotarlos lo más que se pueda. Nos juntamos como amigos, fíjense, antes de pensar en lo sexual y en otros rollos, como amigos nos juntamos no solamente para la copa, nos juntamos para discutir, para completar, para intercambiar, interrogar y escuchar al otro y a la otra para enriquecer nuestra vida. Eso es el valor maravilloso de la amistad. Ya lo otro, pues una decisión personal. Mi conclusión es que tanto un joven como un adulto tiene todo el derecho y la capacidad para ver aquello o intuir esta voz interna que me dice esto es correcto, esto no es correcto, esto me va a dañar, esto me va a dañar. Tiene todo el derecho de ponerlo en práctica y que si tú no estás preparada para cualquier tipo de relación, es esta o cualquier otra. Lo hablo mucho con el tema de los tríos o la relación de sexo grupal y demás. No te sientes preparado porque hay mucha interrogación, espera. Tómate un aire y respira. Si el día de mañana insistes, pues vívelo consciente de que todo acto de ser humano tiene sus consecuencias, todo acto. Pueden ser de pronto consecuencias no necesariamente en el ámbito de lo negativo, sino puede ser una respuesta placentera, ¿no? Así es. Nada que te haga sentir incómodo. Así es. Procurar relaciones sanas que no te hagan sentir incómodo o incómoda, ni insegura. Sí, pues en mi opinión, bueno, ya para dar mi propia conclusión al respecto, creo que lo más importante es aprender de estos temas, explotarlos lo más que se pueda, hablarlos. Yo creo que los amigos y las amigas son para hablar abiertamente y lo más importante con toda honestidad y sinceridad. Y cuando hay una inquietud de deseo, pues de alguna manera hablarla y ponerla, como dijo Adriana, en reglas, poner las cartas sobre la mesa, le entras, no le entras, saber hasta qué punto está el riesgo y sobre todo el respeto, porque la amistad para mí, yo creo que sí, como se dice en muchos clichés, es un tesoro y hay que cuidarlo. Sí. Y más cuando se pone en riesgo en este tipo de situaciones, bueno, pues ojo con eso, si tenemos claro lo que podemos y debemos hacerlo, arriesgarse hasta cierto punto, pero yo creo que el consejo sería, si lo haces, hazlo con precaución, no arriesgues la amistad, que eso vale mucho más, ¿no? ¿Qué les parece si nos vemos el viernes? Danae, nos vemos desde Morelos Habla, y bueno, les tengo una sorpresa, este miércoles va a estar con nosotros el guapísimo, a ver, ¿quién creen que va a estar? ¿Quién va a estar? Es diseñador gráfico y es muy creativo. A ver si ya les di el tip. Carla Ayala. Mi rey, te mando un beso, te espero aquí el miércoles por la noche, vamos a transmitir, vamos a hablar de todo lo que ha estado haciendo y por supuesto de la creatividad de Carla Ayala, así es que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, se despide para ustedes Adriana Lagner. Muchas gracias y esperemos volver a platicar con ustedes. Claro que sí, Danae. Muchas gracias, amiga Alex, gracias a todos y a todas y esperamos coincidir nuevamente. Y bueno, nos despedimos esta noche en El Color de las Mujeres, pero continuamos el miércoles con Carla Ayala, no se lo pierdan, a las 8 de la noche. Y el viernes 11:30 de la mañana tenemos un muy bonito programa, así es que no se lo pierdan, sintonícenos, ya saben, en www.radio5m.live o moreloshabla.com/radio. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes. Esto fue El Color de las Mujeres.